Raphael Warnock, senador por el Partido Demócrata, resultó triunfador en la segunda vuelta de las elecciones de mitad de término del estado de Georgia. Estamos hablando de Estados Unidos. De esta forma se consolida entonces la mayoría demócrata en la Cámara Alta del Congreso estadounidense y también, como lo decíamos, despeja un poco más el margen de maniobra para el gobierno del presidente Joe Biden. En directo A, vamos entonces hasta la ciudad de Washington. Allí se encuentra Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal, para analizar y complementar información relacionada con este tema. Cristóbal, muy buenas noches. Y ya lo decíamos, con este resultado, entonces, ¿qué tanto margen de maniobra van a tener los demócratas en la Cámara Alta? ¿Qué análisis se puede hacer? Buenas noches. Buenas noches. En la Cámara Alta quedan con 51 votos los demócratas, es decir, ya no va a ser necesaria la figura de Kamala Harris como voto de desempate. Kamala Harris no va a tener que estar constantemente yendo al Congreso, a Capitol Hill, a tener que desempatar. Recordemos que en los primeros 2 años del gobierno de Joe Biden, 50 sillas en el Senado eran para demócratas, 50 para republicanos. Kamala era el voto de desempate. Ahora Kamala entonces va a poder tener mucho margen de maniobra, mucho más margen de maniobra para enfocarse sobre todo en lo que viene, que es la campaña de reelección de Joe Biden, que en las próximas semanas anunciará el presidente, y enfocarse en otros proyectos, sobre todo en temas migratorios, que ella está encargada precisamente del tema migratorio en Estados Unidos. Y margen de maniobra también para los demócratas en el Congreso, porque dejan de depender de Joe Manchin, un senador que, aunque es demócrata, ha votado por proyectos republicanos, o al menos para obstruir los proyectos demócratas de la administración de Joe Biden. Y margen de maniobra también porque al tener 51 escaños, 51 sillas en el Senado, en los comités es mucho más fácil aprobar los jueces, aprobar las personas que han nombrado, que los republicanos han querido frenar, aprobar proyectos de ley y aprobar también investigaciones que son claves también de cara a los próximos 2 años que se viene, teniendo en cuenta obviamente que la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara Baja, es de mayoría republicana, así que ahí va a haber un choque de trenes en el legislativo. Un choque de trenes, algo que ya se ha presentado en el pasado en el legislativo de Estados Unidos, en una o en otra de las cámaras, de las 2 que lo componen. Hablemos ahora del rival, Cristóbal, el republicano Herschel Walker, que es un protegido de Donald Trump, perdió en esta elección, en esta segunda vuelta en Georgia. ¿Qué dice esto entonces para los conservadores y también para el exmandatario, para el expresidente Donald Trump? Pues es que ya muchos analistas republicanos en muchos medios nacionales decían que era un poco impresentable que el Partido Republicano tuviera un candidato como Herschel Walker, acusado de haber financiado el aborto de varias de las mujeres con las que se metió, pero en campaña estar diciendo que iba en contra del aborto, era pro vida y apoyaba esta iniciativa de restringir el aborto en Estados Unidos, aunque en su vida personal financiaba y empujaba a las mujeres con las que se metía a abortos. Además, era impresentable el hecho de que él vive en Texas, él no vive ni siquiera en Georgia, y se presentó en Georgia porque vio un espacio ahí, teniendo en cuenta que además es afroamericano, que tenía el apoyo de Donald Trump, de poder quedarse con ese segundo escaño de Georgia. Hay que recordar que Georgia es el primer estado entonces en Estados Unidos en elegir un afroamericano y un judío al mismo tiempo en la Cámara Alta. Pero obviamente esto deja mucho que desear para el Partido Republicano, mucho que desear, pero en el tema del Senado, porque en cuanto a el gobernador, en cuanto a Senado estatal, en cuanto a la gobernación estatal, la mayoría sigue siendo republicana, es decir, ahí hay todavía un poder republicano importante, pero que se han dado cuenta ya los republicanos que es importante tener en cuenta que para poder ganar en algún cargo político, sea a nivel estatal o nacional, no es necesario la política y no es necesario afianzarse y alinearse a las políticas de Donald Trump. Es decir, lo que los republicanos se han dado cuenta en este momento y sobre todo en esta elección es que para poder llegar a algún cargo público, no es del todo necesario tener que tener el respaldo de Donald Trump, que ya se empieza entonces el Partido Republicano a tomar un paso acostado, a querer dar un paso atrás del apoyo de Donald Trump, porque ven, como lo ven en esta elección, que simplemente no les está dando resultado al partido seguir aliado a las políticas de Trump si quieren
seguir ganando poder en Estados Unidos. Cristóbal, brevemente, entonces el estado de Georgia como tal queda como nuevo estado púrpura de cara a esas elecciones del 2024. Sí, es un estado púrpura definitivamente y aunque lo mencionaba, sí, es decir, el gobernador es republicano, sí, el Senado estatal es republicano, sí, muchos jueces siguen siendo republicanos a nivel nacional. Georgia y sobre todo en las áreas urbanas es un estado demócrata. Entonces empieza a tasarse entonces la diferencia entre los votos en el área rural versus los votos demócratas en el área urbana y de cara precisamente a las elecciones del 2024, las elecciones presidenciales, la presencia demócrata en las áreas rurales como Savannah, como Atlanta, como Columbia, va a ser muy importantes para poder el Partido Demócrata pues seguir al mando del Ejecutivo, es decir, 4 años más en la Casa Blanca.